Seguimos en la mesa de análisis político en este especial de domingo 24 de noviembre de 2019. ¿Vieron que los politólogos son palabra autorizada para estos asuntos del fútbol, ¿no? Palabra sí autorizada. Acá hablamos de cualquier cosa. O sea, hablemos de la final, estamos bien igual. Estábamos informados. Seguimos, estamos con Lucía Celios, Jaime Jafé, Federico Irazábal y Antonio Cardarello. 6 partidos ingresaron al Parlamento en la primera vuelta de esta elección el 27 de octubre pasado. Sin embargo, ninguno de ellos va a tener mayorías propias. En ese panorama, ¿cómo observan la gobernabilidad en el periodo que se inicia en marzo? Tanto en un caso como en el otro. El tipo de gobernabilidad que debe enfrentar Daniel Martínez, el tipo de gobernabilidad que tiene que enfrentar la calle Pou. ¿Quién empieza? Jaime. Bueno, estamos hablando evidentemente de la gobernabilidad política, ¿no? Porque hay un concepto más posible, más amplio de la gobernabilidad, pero lo dejamos para después, que tiene que ver con la relación con la sociedad civil y cómo ésta se reacciona y se comporta frente a las políticas públicas. Pero hablando de gobernabilidad estrictamente política, gane quien gane, no, tiene una tarea ardua por delante, con diferentes intensidades esa dificultad, pero está claro que el no haber resultado de la elección del 27 de octubre un partido con mayoría parlamentaria propia, como ha sucedido en las últimas 3 elecciones, ahora el que gane tiene que construirla ya sea mediante una coalición, y esto es lo que probablemente suceda en caso de un triunfo de la calle Pou, o mediante acuerdos puntuales para aprobar leyes importantes, o leyes que cualquier gobierno necesita en el caso de Martínez. Así que yo creo que se puede evaluar qué es más difícil de hacer, si la negociación ley por ley o armar una coalición. En todo caso, en cualquiera de las dos hipótesis, ustedes van a estar de fiesta. Los politólogos. No, porque va a haber en cualquiera de los dos casos escenarios, no iba a decir inéditos, no sé si puede utilizarse ese término, pero escenarios muy ricos, ¿no? Donde va a haber que trabajar mucho, ¿no? Depende de quién gane, va a haber escenarios distintos. Además. Experiencia de una coalición de 5 partidos no tenemos. No. Antecedentes de una coalición de 5 partidos no tenemos. Y la otra, la de un presidente sin mayoría propia en el Parlamento, negociando punto a punto, tema a tema. Eso ya hemos tenido. Eso, ahí está. Está bien. Eso tiene antecedentes, pero no para el Frente Amplio, porque en ese caso el presidente sería Daniel Martínez y el Frente Amplio no está acostumbrado a gobernar de esa manera, ¿no? Y que en un escenario además a priori no había hecho ninguna señal de acuerdo hacia ninguno de los otros partidos. En los casos anteriores, había como una suerte de cercanía, por lo menos, si se quiere, hasta ideológica o programática. Así que en los dos casos estaremos ante laboratorios. Sí, y laboratorios políticos. Con distinto grado de complejidad, pero ambos complicados. Intentó Martínez, ¿no? En algún momento con Talvi, pero eso... Intentó, pero después... Sí, no tuvo éxito, pero sí, intentó algunas aproximaciones. De hecho, cuando empieza la campaña, propone la mesa de diálogo entre todos, que le pegaron mucho por eso. Sí. Pero eso fue cuando empezó la campaña, después de las internas. Después de las internas. Cuando fueron a aquel programa y les repartió, ¿no? una cartita a cada uno y eso. Yo quiero agregar, y no mirando la gobernabilidad con la sociedad civil, que sí estaría, después podemos avanzar sobre eso. El tema de la coalición electoral, que no necesariamente se va a transformar en una coalición de gobierno, o sí, más allá de que hay un documento programático firmado por todos, bastante amplio, y hay actores nuevos en el sistema, como Cabildo Abierto, que no asegura lo que un autor dice, la predictibilidad. No sabemos cómo va a funcionar este nuevo partido y cómo se va a manejar, ¿no? Dentro de una coalición donde hay algunos temas muy relevantes y otros que no están plasmados. Digamos, el gobierno durante 5 años no sigue solamente estos principios que acordaron. Va a haber muchísimos temas más sobre la mesa, ¿no? Entonces... Y va a haber que separar en términos de la coalición lo que es, por lo menos, el funcionamiento o el armado de esta coalición electoral, parlamentaria y del Ejecutivo, ¿no?
porque sobre esa tampoco sabemos nada. Ha habido rumores, ha habido nombres que han circulado en quienes van a integrar determinados ministerios, a quién se le ofreció tal o cual cosa, pero por ahora sí lo que tenemos concreto es la distribución de cargos a nivel parlamentario entre los distintos partidos que componen la coalición. Conocemos la fuerza o el desempeño electoral de cada uno de ellos, el apoyo de los líderes de los partidos de la coalición a uno de los candidatos en esta segunda vuelta, pero también va a haber mucho para conversar y a quién le van a corresponder determinados ministerios que además son clave, que además corresponden seguramente con los intereses, las agendas de los distintos partidos que componen esa coalición y que empezaremos probablemente a ver a partir de la semana que viene y que van a definir los tipos de relaciones que va a haber entre esos líderes. Yo, un apunte también, esta falta de que no sabemos qué puede pasar con los nuevos partidos, también en el escenario de que Martínez sea presidente, por ahí también pueden haber acuerdos de política puntuales, ¿no? Digamos, y no aferrarse a una posición súper dura como podría generar, sí, el Partido Colorado, el Partido Nacional, que ya viene de una tradición más confrontativa, si se quiere. Sí. Primero, una pequeña precisión. Hay 7 partidos representados en el Parlamento y no 6. Pero yo dije 6. Sí, porque estaba en el informe. Pero tenemos el escenario de mayor transformación, de mayor fragmentación, perdón, de la historia. O sea, cuando supera la elección del 46, donde ahí había 6 partidos. Pero sí, claro, 6. 6 son los involucrados en de un esta lado o del otro. Claro, queda fuera el PERI, ¿no? Claro, queda tenemos fuera el PERI que no se ha pronunciado. Los 5 partidos de la del acuerdo multipartidario más el FA. Pero, a ver, yo estaba pensando en el caso de que el Frente Amplio ganara la elección presidencial, que Daniel Martínez fuera presidente, ¿con quién podría hacer acuerdos? El candidato básicamente lo que ha hecho es tender puentes hacia las alas más izquierda de ambos partidos. Le ha hablado a los electores wilsonistas y vallistas e indirectamente a los legisladores de los partidos tradicionales que están en esas alas de los partidos. Pero sin embargo el sector mayoritario, que tiene casi la mitad de la bancada o más de la mitad de la bancada del Frente Amplio, que es el MPP, no descarta incluso tener conversaciones en el caso de tener la presidencia de la República con Cabildo Abierto. No lo ha descartado. Y ahí podrían darse acuerdos también en determinadas políticas. El propio Manini ha dicho que podría votar con el Frente Amplio siempre que se llegara a acuerdos en determinadas políticas, por ejemplo, profundizar o dar un giro radical en el tema de seguridad, e inclusive en materia de defensa nacional. Está más cercano el punto de vista de Manini Ríos con lo de varios actores del MPP que con el resto del sistema político. Jaime. Sí, yo creo que muy hábilmente la calle ha instalado la idea de que tiene una coalición para gobernar, pero está muy bien lo que dice Lucía, y a ello aludía también Federico. Esta es una coalición electoral y vamos a ver qué tan fácil resulta, si gana, transformarla en una coalición de gobierno. Coalición de gobierno es armar, poner a todos los socios básicamente en el Ejecutivo, ¿no? Porque eso es lo que asegura que después los parlamentarios, no garantiza, pero le da buenas chances de que después los parlamentarios que responden a cada uno de los socios que están en el Ejecutivo se hagan cargo votando las iniciativas que el Ejecutivo manda al Parlamento. Yo no sé si va a ser tan fácil, en la hipótesis de un triunfo de la calle, si le va a ser tan fácil transformar esta coalición electoral en una coalición política. Nadie lo sabe, en esto no soy para nada original. Pero, por ejemplo, el video que se mandó Manini el fin de semana... es un trago duro para un eventual gobierno presidido por la calle, porque más allá de los aspectos institucionales, que yo creo que son muy serios, eso de hablarle directamente a las Fuerzas Armadas para decirle si tiene que votar en contra de un partido o a favor de otro, está marcando la cancha muy claramente, volcando, digamos, hacia el lateral derecho, ya que estamos hablando de la final de la Libertadores, un eventual gobierno con participación de Cabildo Abierto. Entonces, yo creo que ese tipo de gesto, por ejemplo, el que hemos visto este fin de semana, de parte del principal, el único
único referente importante de Cabildo Abierto, nos evidencia la dificultad con la cual un eventual gobierno presidido por Lacalle se va a enfrentar cuando trate de transformar esta coalición electoral en una coalición política. Sí, todo un tema, el video de Manini, que dejando de lado el asunto de fondo, que vaya si ha sido motivo de polémica durante este fin de semana, lo primero que confirma es lo que señalaba hace un rato Lucía, ¿no? La impredictibilidad, ¿no? Con Cabildo Abierto, las sorpresas están a la orden del día, ¿no? Sí, ahí hay un tema de qué comportamiento, lo conversábamos recién fuera del aire, ¿no? ¿Qué comportamiento van a tener los legisladores de Cabildo Abierto una vez que tomen posesión de la banca? Que no termine pasando, bueno, como le sucedió al Partido de la Gente en algunos casos, que iban y venían los legisladores de un partido hacia el otro. Entonces ahí habrá que ver. Pero a propósito del video de Manini, que me parece completamente fuera de lugar y hasta peligroso y riesgoso para la democracia, sucede o tiene estos efectos porque lo que hay es una coalición electoral. Y en definitiva Manini sabe que puede mandarse un video de estos porque las condiciones están dadas de coalición electoral. A ver, no te entendí. Claro, es decir, estábamos a 48 horas de la elección y entonces es razonable, si bien no es compartible, entiendo el comportamiento de los principales socios de la coalición en no salir a condenar o a justificar el video de Manini. Ha habido un profundo silencio, un PPS, como dijera el presidente Vázquez en su momento, ¿no? Profundo y prolongado silencio en relación a los dichos de Manini. ¿Esto por qué? Bueno, porque lo que está cocinándose, digamos, es una coalición, o está cocinada, es una coalición electoral. Yo no sé si en el caso de tener una coalición de gobierno, una declaración como la de Manini, o con el mismo tono o el mismo nivel por parte de Manini, no amerita un llamado de atención de parte del Poder Ejecutivo para que, bueno, se tomen las debidas rectificaciones de la declaración. No, y más con las reticencias que han mostrado previo a la firma del acuerdo los principales socios, lo que fueron las declaraciones de tal y a lo largo de la campaña, incluso previo a las elecciones internas. Claro, pero hay además distintos niveles de cuánto te preciso en una y en otra. Es decir, mañana, supongamos el escenario hipotético, ¿no? Un integrante de Cabildo Abierto ocupa una cartera ministerial y sale Manini a hacer una declaración en este tono sobre este mismo asunto, con la misma lógica antidemocrática. Y el presidente no le va a pedir la renuncia de ese ministro. No pediría la salida de ese partido del gabinete. Es distinto hacerlo cuando ya estás adentro y ya tenés el Poder Ejecutivo ganado, conquistado, que cuando estás intentando juntar los votos para poder llegar. Sí. Una observación. La impredictibilidad también corre para el PERI, aunque no tenga mucho peso, pero bueno, en un escenario de que cada voto cuenta, no es muy claro. Y sobre el video de Manini, que comparto lo que se ha dicho y es complicado, también pensando en esto de la gobernanza, de la gobernabilidad con respecto a la sociedad civil, yo creo que sobrecalienta el ambiente de manera innecesaria, pero en tanto y cuanto es predecible que si no ganara el frente tiene gran vinculación, sabemos, con los movimientos sociales, es muy probable que los niveles de conflicto sean bastante comunes, digamos, en un próximo periodo. Igual si ganara Martínez también habría conflictos, porque ya los hay, pero el tema son de haber conflictos, y es algo que a mí me preocupa especialmente, y viendo lo que pasa en la región, es el sobrecalentamiento del conflicto, tanto desde los perdedores como desde los aparatos represivos de los estados. Sí, esa es otra parte de la discusión que podíamos tener a propósito de cómo será el gobierno que viene, cómo operará, en qué condiciones lo hará la administración que se instale el 1 de marzo. Después de una campaña que llegó a ser tan crispada, especialmente en el intercambio entre dirigentes y entre algunos dirigentes, bueno, después de todo lo que vimos en las redes sociales, no necesariamente en la calle, lo de ayer en Playa Ramírez fue muy auspicioso. La pregunta es si esos estados de ánimo remanentes pueden afectar en algo la gobernabilidad, ¿no?
¿Dos palabras sobre esto antes de cerrar este bloque? Bueno, el término estado de ánimo es muy, es como muy amplio. En términos más concretos, yo creo que el nivel digamos, el tipo de debate que se dio durante la campaña electoral no creo que condicione demasiado la relación gobierno-oposición que vamos a ver a partir del primero de marzo. Lo que sí creo, como Lucía, es que, bueno, dependiendo de quién gane, los niveles de conflictividad social podrán ser unos u otros, y sabemos que en caso de un gobierno encabezado por la calle, naturalmente hay un tipo de políticas públicas frente a los cuales los movimientos sociales en los cuales se organiza la sociedad civil se van a resistir, y eso va a generar naturalmente un nivel de resistencia mayor al que de todas maneras habría con un gobierno del Frente Amplio, porque tampoco que los movimientos sociales aceptan cualquier cosa que el Frente Amplio haga, ¿no? Antonio. Sí, a ver, yo quería referirme a estas declaraciones también de Manini, en el sentido de que hay que ver si siguen por ese rumbo, como decía Federico, una vez que estén en el gobierno, si mantiene una estrategia, si los demás partidos entienden que la mejor estrategia para que Cabildo Abierto se incorpore al sistema democrático sea mantenerlo dentro de la coalición, o si sigue con declaraciones de este tono que son prácticamente antisistema. Lo mejor es dejarlo de lado. Es un riesgo, y creo que los dirigentes de todo el sistema político, no solo de los que sean gobierno, van a tener que manejar con mucha responsabilidad y tratar de cuidar que esto que estamos celebrando y que por ahora nos está diferenciando en forma contundente de la región no se polarice, porque ya vivimos una etapa de democracia liberal ejemplar y hacia fines de los 70 se deterioró con un clima de polarización como el que se ve en las redes sociales, por ejemplo. Una novedad de esta misma mañana con relación a Manini, Romina. Sí, concretamente, a ver, es una información que están consignando varios colegas. Obviamente que después del polémico video que publicó el viernes dirigido a integrantes de las Fuerzas Armadas llamando a no votar al Frente Amplio, bueno, había expectativa en la prensa por poder consultar a Manini Ríos. Él había anunciado su voto en la escuela Julio Castro para las 12 del mediodía, sin embargo concurrió a las 9 de la mañana, por lo cual no pudo ser consultado, evidentemente, seguramente sí. Queriendo evitar hacer estas declaraciones, ¿no? A propósito de este episodio. Perdón, y más grave que las declaraciones de Manini es la editorial todavía de la publicación esa donde llama al gobierno de Frente Amplio de asonada. Ojo, ese es un editorial ¿de quién? De un boletín de una cooperativa de ahorro y crédito de las Fuerzas Armadas que a su vez fue por el presidente sí del centro militar, pero eso yo ya no lo veo como algo institucional del centro militar, sino que es el presidente del centro militar en otro órgano que preside. Es grave, pero es menos. Se suma, lo que pasa es que se da todo junto, entonces es muy difícil separar una cosa de la otra. Sí, pero de esas instituciones de retirados militares, etcétera, estamos acostumbrados desde siempre a que aparezcan cada tanto los exabruptos, ¿no? Como que mi impresión es que por ahí no hubo nada especialmente de nuevo. Lo que pasa es que estaba el antecedente, muy pocas horas antes, del video de Manini Ríos, ¿no? Que mi impresión, y cerramos por acá, mi impresión es que es coherente con la conducta pública que le hemos visto a Manini como comandante en jefe, ¿no? Él ha tenido una trayectoria pautada por tirar de la piola, ¿no? En la relación con el gobierno del presidente Tabaré Vázquez actuó así, y tanto es así que más de una vez hubo preguntas a propósito de por qué no se lo sancionaba más severamente o por qué no se lo pasó a retiro en tal o cual episodio, ¿no? Sí, que contrasta mucho con lo que había sido la primera presidencia de Vázquez, ¿no? Es de ir fuerte con los tapones, Manini. Recordemos que ahí cesó a un comandante en jefe porque fue a cenar con Sanguinetti y Yamandú Fao. Y las faltas de Manini fueron bastante más graves. Hay incluso a quienes decían que tendría que haber sido expulsado del cargo, destituido, perdón, cuando fue de uniforme a una misa en la catedral. No porque no pueda profesar esa fe, sino que no lo puede hacer en representación de la institución militar de un Estado laico. Y después, bueno, las declaraciones que hizo, que lo llevaron a que fuera suspendido también en un hecho inédito, un comandante en jefe sancionado a rigor. Y bueno, a donde voy es a que parecería que forma parte de su estilo, ¿no? Él fue construyendo su personalidad, y hasta puede decirse que su
su condición de líder político posterior con esas jugadas que realizó cada tanto como comandante jefe. Le ha rendido. Hay que ver hasta cuándo el Bueno, resto del sistema claro. político permite No, esa. la pregunta es si ahora no va a continuar con ese mismo tipo de prácticas en su nueva época, la de senador electo y principal referente de un partido político. Si no va a usar ese mismo tipo de comportamiento y de jugadas, por ejemplo, dentro de la coalición de 5 partidos. Claramente tiene una estrategia, ¿no? No, pero además tiene un 10% de la ciudadanía que lo apoya con eso. Sí.